Gloria a Dios. Aleluya. Aquí no gritamos gol, aquí gritamos Cristo vive, Cristo reina, a su nombre, gloria, a su pueblo, victoria. Esa es la diferencia. Los espirituales podemos juzgar todas las cosas, porque somos espirituales. Escuchen esto. La semana pasada hablamos de algo muy importante. El que no se conoce a sí mismo no conoce su tesoro. Pero hoy complementamos. El que conoce su tesoro conoce la plenitud de la que Cristo habla. Y en la plenitud es el fluido de la vida. Y esto que estoy enseñando ahora, en este presente eterno, está muy escondido en un mensaje. Muchos no lo han visto y no lo entienden porque no se los ha revelado el Espíritu. Pero nosotros, los de la senda antigua, por gracia lo recibimos y por gracia lo damos. Ya Jesucristo pagó el precio. Los que cobran en el nombre del Señor, los que hacen mercadería en el nombre del Señor, ya tendrán su paga. Está escrito, ya lo dice. La gente en la iglesia se alegra cuando ven que están las letras en rojo. Diga, Jesús el Maestro habla hoy. Yeshua habla hoy. Ese nombre tiene poder. Y cuantas veces tú lo repitas, más poder hay en el entorno. Se mueven los ángeles, se mueve todo, tiemblan los demonios, huyen las pestilencias, hay sanidad, hay transformación en el entorno. Pero la gente no sabe qué tan poderoso es el nombre de Yeshua, porque no lo conoce. Bien, decíamos que el que no se conoce a sí mismo, no conoce su tesoro. Hoy como título tenemos la plenitud es el fluido de la vida. Por favor, compartan. Un saludo muy especial a los que están en los medios. Compartan la predicación. Mi intención es enseñar, que usted salga del error. Mire lo que dice Jesús en el sermón del monte. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Quienes se hacen pobres en el espíritu, escuchen, aceptaron, ¿comprenden? Se reconocieron a sí mismos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ellos serán consolados. Se consolaron al entender. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Escucha esto. Cada hombre y cada mujer que se acepta como es, acepta la condición en la que se encuentra, fluye. Y al fluir es bienaventurado. Por eso Jesús le da este mensaje a ellos. Y dice otra cosa: bienaventurados los que tienen sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Qué mensaje tan profundo el maestro comenzaba a decirle a toda esta gente que se reunió allí? Y después dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Aleluya. Usted sabe que es un ser que se haya reconocido a sí mismo, que haya cultivado el corazón y que haya buscado adentro y que haya limpiado su casa y que se haya alineado en cuerpo, alma y espíritu. Dice que verá a Dios. Y eso es algo que podemos hacer. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Qué hermoso. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Esto es maravilloso, hermano. Nosotros ya sabemos que esto está pasando. Nosotros aceptamos. Nosotros estamos fluyendo. Alcanzamos la plenitud de Cristo según las enseñanzas de Jesús. Gozaos y alegrados. Esto es el todo del hombre. Coma y beba, decía Salomón. Y aquí dice: gozaos y alegrados, porque vuestro galardón es grande en los cielos. A los que entendieron el reino, a los que comenzaron a vivir en el reino.
¿Cómo, pastor? En un estado de conciencia. Desde el observador interno, desde la conciencia misma comenzamos a hacer las cosas. Ya no somos movidos por la emoción, por la pasión, por el sentimiento y el deseo. Aunque vivimos en un cuerpo de carne, se cumple la escritura en nosotros, tal como Jesús lo dice, tal como Pablo lo dice. Que el que fue sepultado con Cristo murió. Y el que fue levantado con Cristo resucitó y resucitó para vida eterna. Se levantó espiritualmente, nació en el Espíritu. Esto es maravilloso saber esto. Y mire lo que dice. Comienza aquí la predicación. Dice: gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Tenemos un ejemplo. Todos los que buscamos a Dios y todos los que entendemos de Dios, siempre el enemigo. Recuerda que Jesús nos enseñó que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes de las tinieblas, demonios, principados, potestades que están en los aires. Nuestra guerra no es contra carne ni sangre, ni siquiera con ninguno en particular, porque Jesús nos manda a amar a nuestro prójimo y también a nuestro enemigo. Qué dura es esta palabra. Si la gente entendiese el mensaje de Yeshua, el mundo estuviera en otra condición. La humanidad estaría entendida, despierta. Estaríamos establecidos ya en el reino de los 1000 años. Ahora mire bien lo que dice. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciese, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Jesús está diciendo que tú eres la sal, que tú eres el sazón, que tú eres quien le da el gusto a la cosa. Es usted el que tiene la medida. Una vez que vienes a Cristo, una vez que nace de nuevo, una vez que eres movido por el Espíritu, es usted quien tiene el condimento. Es usted el quien le da sabor al asunto. Pero tienes que entender que hay un tesoro dentro de ti. Tienes que entender que Dios puso eternidad en tu corazón. Tienes que entender que el Espíritu del Padre está dentro de ti. Que tienes un alma y que tiene que ser renovada en la palabra para poder hacer la voluntad del Señor. Esto nos hace libre. A quien Jesús hizo libre, verdaderamente le hizo libre. Y este es el miedo de los que están, digamos, una palabra sin ofender a nadie, a los que viven en este mundo o se complacen con las cosas del mundo. A los moradores de la tierra, a estos no les agradan estos mensajes. Porque estas élites, estas organizaciones, cuando el hombre consigue la libertad, no hay ningún mensaje, no hay ningún noticiero, no hay nada que pueda ofrecer el mundo que pueda llamar la atención. Así que cuando Jesús hace a alguien libre y la persona descubre que el reino no está afuera, sino que está adentro, hermano, ese hombre ya nadie, o esa mujer, nadie más le puede someter. A esto le tienen miedo los religiosos, a esto le tienen miedo los fanáticos, las sectas. La madre de todas las abominaciones, por ejemplo, le tiene miedo a esto, que la gente se libere, que entienda que el reino de los cielos no está afuera, sino que está dentro, y que toda la vida hicieron un engaño sobre la humanidad para tenerlos como borregos. Esto es tremendo lo que yo estoy diciendo ahora. Ahora miren lo que dice la palabra: sois la sal de la tierra. Si usted no usa ese don que le fue dado, ni para usted mismo, ya no eres digno. Dice que será tirada a la calle y será, ¿cómo se dice?, aplastada por los hombres. Será ahollada por los hombres. Ese es el término que usa. Luego dice lo siguiente: vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz. Una ciudad sentada sobre un monte no puede esconderse. ¿Ve? Un monte, aquí tenemos el Cerro Joiber y todo el mundo ve el Cerro Joiber. Y vemos las antenas de radio que están ahí arriba. Y vemos la transmisión cuando prendemos el radio y vamos en el coche. Sabemos, no podemos esconder eso que está allí porque está a la vista de todo. Asimismo es la luz que tú tienes. Es para que resplandezca. Es para que
dé a conocer lo que tú recibiste por gracia. No puedes esconder la luz que Cristo te dio debajo de la mesa, o debajo de la cama, o en tu armario. Porque miren lo que Él dice acerca de esto. Dice lo siguiente: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, de una mesa, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Cuando tú dejas salir la luz de Cristo, tú alumbras. Y esa luz consume, disipa las tinieblas que están en tu entorno. Si entraste a Cristo, se levantarán los de tu casa, pero después todos serán tocados por esta luz y serán convertidos para Cristo. Amén. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, dice el Maestro, para que vean vuestras obras, guarden el testimonio y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Qué maravilloso es este mensaje. Estamos hablando de una luz, de una conciencia que perdió la humanidad, porque la humanidad camina de espalda a Dios. No penséis que he venido a abrogar la ley. Aquí comienza lo bueno. Escuche, iglesia, mire, aquí los que ven los videos, dice Yeshua, para los que dicen que la ley está caducada, que está abolida. Jesús dice lo contrario. Mire lo que dice, para que entiendan y comprendan de una buena vez. Dice lo siguiente: no penséis que he venido a abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesús dijo que Él vino a cumplir la ley. Él no dijo que Él no venía a cumplir la ley. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que cielo y tierra no pasarán hasta que no se cumpla una tilde, una jota de su palabra, de lo que está establecido en este libro. Mire, nosotros conocemos lo que está en este libro. Conocemos el libro de Revelaciones, muchos lo llaman el libro de Apocalipsis, pero ahí están los mensajes que necesitamos entender para este tiempo. Y hasta que no se cumpla todo, nada de esto va a pasar. Nada de esto va a terminar. Así que el Señor no vino a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Que el que le ama es el que guarda sus mandamientos y lo hace. Jesús se refiere a la voluntad del Padre, al amor del Padre. No se está refiriendo a otra cosa. Dice, de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñas a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Escuche, mas cualquiera que los haga, yo los hago y los enseño, este será llamado grande en el reino de los cielos. Usted puede ver todas las sectas de aquí para allá. Usted puede visitar todas las denominaciones que se llaman iglesia, y usted no consigue la voluntad del Padre por ninguna parte. Hablan de sus teoremas, hablan de su ideología, de sus filosofías huecas, de sus mandamientos pobres, de sus propios, y hablan de cualquier cosa menos de que el hombre tiene que aprender a vivir en total rectitud, en total, escuche, integridad para poder ver a Dios. Jesús lo dijo, tu mente tiene que estar renovada. Tienes que haber nacido en el Espíritu. Y tienes, escuche, que haber limpiado tu casa, tu templo, tu cuerpo, tu pensamiento, tus intenciones. Solamente en la irreprensibilidad usted verá a Dios. En otras palabras, no pueden practicar santidad porque no conocen la santidad. Viven normal como viven todos y parece que todo fuera un servicio, un momento con Dios y nada más. Pero realmente lo que hay es un show, porque no van a las prácticas, porque no van a lo profundo, porque no entran en meditación, porque no saben las manifestaciones del Espíritu en el mismo cuerpo. Tenemos que vibrar,
Nuestro espíritu tiene que vibrar alto. Somos la batería más poderosa, la batería biológica más moderna, que se carga de estática y se descarga también. Escuche esto. Y cuando vibra el espíritu y cuando aumenta la intensidad del espíritu, nuestro campo espiritual se hace más grande. Entonces atrae. No tienes que buscar nada, porque lo que simplemente está en tu corazón, eso viene. Porque quien está en el corazón es el Padre. Y cuando tú vas al corazón y hablas con el Padre y que oye en lo secreto, entonces el Padre te añade en público, te recompensa en público. Aquello que tú necesitas, se te es añadido. ¿No le suena algo? Cuando Jesús dice, el reino de los cielos no está afuera, sino está en vosotros. Y Jesús ordena, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Estuvimos buscando mal todo el tiempo y nos enseñaron muy mal también. Ahora bien, se pone más interesante lo que voy a enseñar ahora. Dice, versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Así que muchos son escribas y fariseos, pero no todos, escuche esto, viven en la voluntad del Padre. Y hay que ser justos. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí. Si tú no te agarras de Yeshua, si tú no entiendes que hay que hacer la voluntad del Padre, entonces Jesús y el Padre no pueden venir a morar contigo. Esto es algo que Jesús dijo claramente. El que me ama es el que guarda mis mandamientos y los hace. Y yo vendré con mi Padre a hacer morada con él. Ahora se nos aclara la mente. Entonces, cuando tú haces la voluntad del Padre, comienza a fluir la vida. Fluye todo. Y ahora es donde Jesús comienza a enseñarnos cómo es que tenemos que fluir. Pero mucha gente no entendió que este capítulo te enseña en que tienes que aprender a fluir, porque si tú no fluyes, bloqueas tu camino, bloqueas la obra de tus manos. Y cuando robas y cuando haces cantidades de cosas, eso viene contra ti mismo y te detiene tu crecimiento espiritual. Ahora bien, mire con lo que dice ahora, ya lo vamos a ver más adelante. Versículo. Dice 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Oiga esto. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, tan solo se enoje contra su hermano, será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno. Mire esto, tan delicado que es airarse contra su hermano, cualquiera que tenga algo contra su hermano. Esto es delicadísimo, porque en el mundo físico usted se puede molestar y ya, y no le hablas más, pero en el mundo espiritual se mueve otra cosa. Cuando tú tienes algo contra alguien, tú bloqueas el fluido del espíritu. Nada puedes recibir y nada puedes hacer tampoco. La única manera en que Dios te reconoce es cuando tú fluyes verdaderamente en espíritu y en verdad. Y cuando tú fluyes, se te añade. Cuando tú fluyes, la obra de tus manos es prosperada, es bendecida, es añadido. Y esto es algo que muchos no entienden. Es duro cuando te metes contra tu prójimo. Y Jesús comienza a mostrarnos esto. Y yo se los hago ver desde este enfoque para que usted entienda lo delicado que es. Versículo. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, mira lo que dice el Señor, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar. ¿Por qué lo dice el Señor? Porque ¿cómo le vas a dar tú a Dios algo cuando tienes un problema, cuando no hay paz, cuando estás bloqueado, cuando tú no puedes fluir? ¿Se dan cuenta? Y dice, anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Cuando tu mente está armónica, cuando estás en paz, cuando estás vibrando, cuando ya no tienes un bloqueo, entonces tú puedes fluir. Y esta ofrenda de corazón sincero, dado que estás en un estado alto, en un estado de conciencia,
que no tienes tribulación, no tienes apego, que no tienes bloqueo, entonces tu ofrenda es recibida. Y entonces, por reversa, se te añade lo que a ti te hace falta. Pero esto es algo que la gente no entiende. La gente se molesta y dura hasta 2, 3, 4, 5 años. He ido a predicar a concilios y a iglesias y veo que hay diferencia entre los hermanos y pleitos. Y hasta 2 y 3 años que no se hablan los hermanos. Y solamente, sí, hola, como para que los vean, pero realmente de corazón se mastica, pero no se pasa. Esto es triste lo que estoy enseñando en este momento. Así que si tienes algo contra alguien, tienes un problema. Primero tienes un problema porque no te puedes conectar a la unidad del Espíritu. No estás viviendo por la ley del Espíritu. Estás viviendo en tu razón. Estás viviendo en aquello ácido, agrio. Aquello que está airado dentro de ti. Aquello que es, podríamos decirse, que se levanta contra tu hermano, con rencor en tu corazón. Ahora mire lo que dice la palabra. Después de esto dice algo. Versículo 25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él. Mire lo que el Señor recomienda. Arregla tu problema primero con el que tienes el problema. ¿Por qué? Porque va a pasar algo. Si se cierran los ojos y tú no arreglas ese problema va a continuar en el mundo espiritual. ¿Y sabe qué va a pasar? Tenemos la oportunidad de estar en este cuerpo para resolver las cosas. Y así que si tú no las resuelves y se muere esa persona o te mueres tú, ahí hay algo que no se resolvió. Y esto es terrible. Por eso Jesús recomienda a ponerse primero de acuerdo con aquel rival, con aquel que tienes el problema, con el adversario, mientras que vas en el camino, antes que te entregue al juez y el juez haga algo así y seas echado en la cárcel y quedes prisionero de eso. Es un fluido. Si usted aprende a fluir, usted sabe amar. Si tú amas, tú fluyes. Pero tienes que tener el corazón en paz. Para que se manifiesten las cosas espirituales y la manifestación del Espíritu y la revelación venga sobre tu vida, usted tiene que estar en paz. Primer punto principal de una persona que se hace llamar espiritual o que dice ser cristiano es que tiene que conocer la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz solamente la da uno y su nombre es Yeshua. Es el Señor mismo. De cierto te digo que no saldrá de allí hasta que no pague el último cuadrante. ¿Se da cuenta? Si tú no resuelves el problema, vas a tener problema. 2 aspectos. No fluyes, te bloqueas, no avanzas. Y si te mueres, deja algo pendiente. Mira qué delicado es esto. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Oiga, hay gente que le gusta poner los ojos sobre lo ajeno. Y el problema cuando pone los ojos sobre lo ajeno es que ya la intención del corazón, ya en ello ya cayó. Lo dice el Señor, no lo digo yo. Por tanto, si tu ojo derecho es ocasión de caer, sácatelo. Es mejor que dejes de estar mirando lo ajeno, poniendo los ojos sobre lo que no tiene que ponerlos. Y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Observe esto. Dice que si tú no arreglas tu problema espiritual que tienes contigo mismo, incluso hasta tu alma puede ir al infierno. Por tanto, si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Ve? Hay gente, él lo dice por esto, en la profundidad enseña de que hay gente que le gusta tomar lo ajeno. Y el que roba vive por la gracia del otro. ¿Me entiende? Pero cuando eso se termina, esa persona está en desgracia. Es una persona que no actuó legítimamente. Es una persona que no tiene mérito y virtud. Y en el mundo secular le llaman el karma.
Entonces le comienza a ir mal. Y comienzan a ir de mal en peor. Incluso hasta lo que no tienen le es quitado. Porque no fluyeron. Porque hicieron algo arbitrariamente. Porque manipularon, porque mintieron, porque vituperaron. Pero tarde o temprano, aunque ellos no lo saben, comenzarán a entregar cuenta de todas las cosas que hicieron. En esta vida y cuando tengan que entregar su obra delante de quien tiene que entregar la obra. Esto es tremendo. También fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Desde el momento que la mujer es despreciada y va con otro hombre, cae en el adulterio. ¿Por qué? Porque el hombre está acostumbrado a hacer votos en la tierra, votos delante de los hombres y votos delante de Dios. El matrimonio es tener un don de pertenencia sobre la otra persona, tanto el varón como de la mujer, como la mujer del varón. Pero quien entiende lo que entendió Pablo, es mejor no casarse. Es mejor vivir en la libertad del espíritu. Porque hay gente que ata cargas pesadas y no las puede llevar. Además, el matrimonio no es para todos. Es necesario entender que los yugos tienen que ser iguales. Un yugo desigual se rompe porque uno tira en un sentido y el otro en el otro. Así que si usted va a tener una pareja, que vaya en la misma dirección, que tenga el mismo nombre, que tenga la misma fe, que tenga la misma búsqueda y la misma profundidad para que le vaya bien. Porque si piensan diferente, habrá conflictos. Y si no tienen a Dios, no habrá parcialidad, no habrá paz en medio de todas las circunstancias. Ahora bien, versículo 32. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás. La gente se lo pasa jurando por todo. No perjurarás, sino cumplirá el Señor, si no cumplirá el Señor sus juramentos. Aquí hay un mandamiento: no tomarás el nombre de Dios en vano, porque no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. ¿Sabes qué es sagrado? Atar con tu palabra acá en la tierra. Lo que es atado aquí en la tierra es atado en los cielos. Y lo que desata con tus propios labios en la tierra también es desatado en los cielos. Por eso es que el hombre espiritual escucha 2 veces y habla una sola vez. Tiene tiempo de meditar, tiempo de pensar lo que va a decir, porque nuestra palabra se convierte en el verbo de Dios y el verbo de Dios es poder. Pero para eso hay que estar alineado en cuerpo, alma y espíritu. Ahí donde vemos el poder de Dios emerger desde el mismo espíritu, desde el mismo lugar donde Dios puso la eternidad, donde está la esencia del Padre eterno. Desde lo más profundo de ti sale el poder de Dios. Pero para ello hay que conocer todas estas cosas. Y después dice esto. Dice lo siguiente: pero os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por su cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Mira como el maestro lo dice. Haces cosas terribles. En realidad no estás capacitado para hacer nada en tu propia racionalidad. Por eso Jesús dice: nada podéis hacer sin mí. Y el que no se hace uno con Dios, el que no busca con Dios, el que no es conmigo contra mí es, dice Jesús. Y el que no recoge conmigo desparrama, pierde el tiempo. Así que, hermanos y amigos, los que me ven, sin Dios nada podemos hacer. Este mensaje es un mensaje muy profundo de parte de Dios para aquellos que quieren verdaderamente entender qué es vivir desde el reino. Vivir desde el reino es vivir desde adentro, con conciencia, evaluando, confirmando, aprobando las cosas
en la fe, en la verdadera justicia, hablando la verdad. Por eso somos diferentes, porque estamos en un mundo lleno de desorden. Estamos en un mundo donde la gente quiere hacer lo que quiere, donde los líderes hacen lo que les da la gana, someten los pueblos. Ningún líder de la tierra fue llamado para someter su pueblo. El líder fue llamado desde el principio para servir a su pueblo. Ministros y personas en eminencia deben servir a su pueblo. Para eso se les da ese poder y se les da esa capacidad. Pero no, someten los pueblos, roban los pueblos, destruyen sus pueblos y hacen proyectos para poderse establecer en esos reinos y permanecer en ellos por siempre. Pero son ignorantes, porque nada traíste y nada vas a sacar. Hay gente que acumula karma y luego que le vienen las desgracias se quejan, pero nunca se acuerdan de las cosas malas que hicieron. Así que muchos dicen que lo que haces acá lo pagas. En cierta forma Jesús lo dice: lo que tú siembras es lo que tú cosechas, pero lo que no logras pagar acá, tienes una cuenta pendiente. Una cuenta que hace que tu alma se pierda. Una cuenta que hace que tu alma vaya a un lugar de tormento. Y vas a estar en un tribunal donde entregará cuenta de cada una de tus obras. El hombre olvidó esto. Dicen: no, la Biblia y las cosas que escribieron los hombres es para meterle temor a la gente. No, Dios realmente existe. Y Dios no quiere que la gente venga obligada a Él, sino que le busquen por amor. Dios quiere realmente que tú le sirvas, que le sirvas a tu prójimo, porque cuando sirves a tu prójimo, que es el templo del Dios vivo, le estás sirviendo al Dios que está en ese cuerpo. Aunque hay un alma, aunque el alma no tiene el conocimiento suficiente, es templo del Dios viviente. Por eso tienes que amar a tus amigos y también a tus enemigos. El que vive desde el reino ya no se inmuta, ya no se preocupa por nada, comienza a ver las cosas como el Padre la ve. El Padre hace salir el sol sobre buenos y malos, porque es su creación, y toda su creación depende de Él, aunque el hombre quiera hacer las cosas por su cuenta. Por eso Jesús dice: sin mí nada podéis hacer. El único que aprueba es el Padre. Y para que tú seas aprobado, entonces tienes que aprender a fluir, tienes que aprender a soltar, tienes que aprender a liberar el corazón, tienes que transformar tu corazón, tienes que encontrarte frente a frente como si te miraras en un espejo y comiences a corregir todas las cosas que están mal en ti para ser perfecto, porque vuestro Padre es perfecto. Ahora, escuche esto, se pone interesante. Dice 36. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puede ser blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. ¿Qué está diciéndonos Dios con esto? Dios nos está diciendo que debes mantener tu palabra, que no puedes quebrar tu palabra, que no puedes vacilar en la palabra, que si tienes un acuerdo tú debes cumplirlo para que tú también puedas fluir, para que la otra persona pueda fluir. Pero en el momento que tú quiebras tu palabra, tú te bloqueas, ya sea por un trabajo, ya sea por un negocio, ya sea por lo que sea, creas desavenencias que complican tu vida, que complican tu fluido. Al sí, 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 y al no, no. Lo que procede, lo que está en medio, como a los que les gusta excusarse, justificarse, eso procede del mal, eso procede del maligno. Son personas sin identidad, son personas que no tienen fundamentos, no hay en ellos moral, principios espirituales, no hay condiciones, no son personas para fiar. Las personas que rompen los acuerdos, las personas que no hacen como dicen, no son personas de fiar. Son personas que viven en las propias concupiscencias de su corazón. Ahora bien, mire lo que enseña la palabra ahora. Dice lo siguiente: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Así hacían en la antigüedad. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. ¿Por qué lo dice el maestro? Antes
A cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la izquierda. Y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también tu capa. Aquí está mostrando cómo tiene que fluir, tienes que evitar. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Mire lo que Dios está enseñando. Si tú sabes que tú tienes y tú puedes ayudar, no te niegues, simplemente dale. Aunque tú sepas que es un estafador, aunque tú sepas que va a hacer otra cosa que quizás no es, te está pidiendo, tú puedes. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere mostrarnos en este aspecto? Si tú no le das, el hombre argumentará, de su corazón habrá una mala intención contra ti, a lo mejor saldrá maldicencia de tu boca, habrás bloqueado el camino de ese hombre y tú habrás perdido el fluido. Porque lo que tú das, eso vuelve a ti. Si tú bendices, la bendición vuelve a ti. Lo que tú siembras es lo que tú ciegas. Si tú mandas mal, el mal vuelve a ti. Entonces la vida se trata de un fluido. Y por eso Jesús trata de enseñarnos esto, porque la gente no ha reaccionado a este mensaje. Si aprendemos a fluir con todas las cosas, no tendremos problema. Avanzaremos, creceremos. La obra de nuestras manos será próspera. Tendremos frutos y frutos dignos de arrepentimiento cuando abramos la palabra, cuando hablemos del Señor, y verán nuestro testimonio, porque el Señor se ha perfeccionado en nuestra debilidad. Y lo explicábamos la semana pasada. Pablo entendió que mientras era él más débil, entonces el poder de Dios estaba sobre él, y que el Padre se perfeccionaba en su debilidad. Esto no quiere decir que tú eres débil. Esto quiere decir que te has hecho más sabio. Nada traíste, nada te lleva. Partimos desde ese principio. Y también dice que hay que ayudar. También dice que si alguien te quiere, como dice aquí, alguien te resiste para que camine, que lleve una carga contigo, una milla, no solamente de una, sino 2, hazlo en acción de gracia, hazlo manteniendo el conocimiento, sabiendo que Dios también está en esa persona. Aunque tú tienes el conocimiento, aunque tú sabes, esa persona no sabe, esa persona no tiene el conocimiento que tú tienes. Entonces, es mejor fluir que bloquearse. Es mejor dar, servir y amar, que en vez de maquinar, pensar, tener intenciones equivocadas, porque entonces eso te bloquea a ti, eso no te deja vibrar, eso no te deja crecer espiritualmente. Ahora, dice lo siguiente: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad vuestros enemigos. Ama a vuestros enemigos, dice Yeshua, porque sabemos que nuestros enemigos también son el templo del Dios viviente. Nuestra guerra no es contra carne ni sangre, ni contra el templo del Dios viviente, sino contra principados, potestades y huestes del mundo de las tinieblas que operan en los pensamientos, en las intenciones, en la soberbia, en la altivez del espíritu que pueda tener esa persona. Entonces, debemos amar a nuestros enemigos. Pastor, pero eso es difícil. Si nos roba y si estuvo a punto de matarnos, nos robó la mujer, ¿cómo puedo amar a ese desgraciado? En el buen sentido de la palabra, está desgraciado porque la gracia de Dios no está en él, pero es el templo del Dios viviente. Usted sabe que debe perdonar. Lo aconsejable es perdonar, olvidar y simplemente fluir. Ya tú sabes que es una persona con la que tú no puedes hacer ningún deal, ningún negocio, no puedes transar nada. Solamente atraviesas una línea, pasas una línea y lo ves a la distancia, le bendices, ora por él y todo lo que tú quieras, pero ya sabe que no puede estar a tu lado porque no es una persona que camina en la misma dirección que tú, que tiene el mismo principio, el mismo valor, la misma condición de ética y de principios morales que tú, porque es una persona que hace cosas desagradables. Entonces, ama a tus enemigos, bendice a los que os maldicen. Mira, hay gente con maldicencia que habla mal de ti y te maldice.
no podemos pagar mal con mal, sino debemos pagar al mal con bien. Entonces haremos que se levanten ascuas de fuego sobre su cabeza y esto trastorne la mente de aquellos y pueda que se conviertan viendo nuestro testimonio. Haced bien a los que os aborrecen. Imagínate, hay gente que nos menosprecia y nos aborrece y Dios nos manda a hacerle el bien a esas personas, a no cerrarles la puerta en la cara, sino más bien a servirlas. Y orad por todos los que os ultrajan y os persiguen. Orar por los que te roban y por los que tienen persecución contra ti, contra los que te maltratan. Así que si usted está en el reino y si usted tiene conciencia, usted comienza a ver esto desde el observador y comienza a entender cómo debe comportarte, cómo debes manejarte, porque el que se aira tiene problemas. El que se aira, escúcheme esto, se bloquea el fluido del Espíritu. Dios no le puede añadir más, porque la ventana de los cielos ciertamente está abierta y Dios quiere poner la bendición sobre los hombres, pero son los hombres que están bloqueados mentalmente, porque no fluyen espiritualmente, porque no pueden estar en la línea ni en la ley del Espíritu fluyendo, porque cuando tú fluyes, tú avanzas, tú creces, tú te trasladas, tú te transpones, y entonces vemos la gloria de Dios en nuestra vida. Vemos la gracia de Dios manifiesta en cada lugar que nos paramos, en cada lugar que hablamos, en cada lugar que imponemos las manos. Pues el don de Cristo está en nosotros. El don de Cristo ha hecho resplandecer el Cristo que está en cada uno de nosotros. Ahora mire esto, versículo. Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Mira, ¿quieres ser hijo del Padre que está en los cielos? Entonces tiene que amar a tu enemigo, tiene que orar por el que te maldice, tiene que orar por el que te ultraja y te persigue, tiene que orar por el que te aborrece. O sea, pedir a Dios que tenga compasión, que tenga misericordia de esa persona y que pueda ser cambiado y transformado. Eso se convierte en hacer el bien a quien te hace el mal. Si quieres ser hijo del Padre que está en los cielos, dice así, que hace salir su sol sobre malos y buenos, ya lo dije hace rato, y que hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? No tiene sentido que tú ames al que te ama. ¿Qué recompensa hay? Ninguna. Vinimos, aquí se comprueba que vinimos fue a servir, vinimos fue a transformarlo todo, vinimos fue a hacer la obra del Padre, que las almas procedan al arrepentimiento y puedan tener una vida en Cristo, que el Señor Jesús los levante, les sane y les dé vida eterna juntamente con Él. ¿No hacéis también lo mismo los publicanos? ¿Qué recompensa tiene darle al que nos da? Ninguna. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? Si saludas a los hermanos de la iglesia, ¿qué sentido tiene? ¿Quieres predicarle a los hermanos que ya están en Cristo en la iglesia? No tiene sentido. ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué quiere decir Jesús? Tenemos que observar cómo el Padre hace las cosas. Cuando estamos desde el observador, desde la conciencia misma, podemos interpretar, ver y entender la condición de las personas. Se nos activa el don de Cristo, el discernimiento por el Espíritu, el denuedo del Espíritu, y podemos ver cosas que en la simpleza muchos no pueden ver. Me lo explico para que me entiendan. Podemos ver lo que otros no ven en las personas. Personas que no tienen el conocimiento, podemos ver qué capacidad tienen esas personas. Podemos ver cuando nos mienten, podemos ver cuando hablan exageradamente, podemos ver cuando esas personas son mentirosas, son personas que no se puede confiar en ellas, que son personas que están en un proceso, que están en un aprendizaje, que están creciendo. Pero hay otro tipo de personas que se les engrosó el corazón, se les cauterizó la mente y dice la Biblia que son dignos de muerte. No lo digo yo, lo dice el Señor Jesús y lo dice la palabra. Quiero agradecerle al Padre Eterno por el privilegio que he tenido de hablar de este mensaje poderoso. Realmente habló Jesucristo. Y nos recuerda, Padre Eterno siempre me dice,
Cuando estoy metido con Él, recuérdale mi palabra. Pareciese que mi iglesia olvidase las cosas que están en el texto. Y esta es la palabra del Señor Jesucristo. Estas cosas fue un mensaje vivo, que habían más de 4,000 mujeres, más de 5,000 hombres y niños, donde el Señor Jesús les hablaba al espíritu de todas esas personas en ese momento, y esta palabra sigue teniendo vida en este postrer tiempo. Está viva. La palabra de Dios está viva. Ella redarguye el corazón. Ella nos enseña, nos capacita, nos transforma, nos renueva y nos revela los misterios que están listos para que los santos los reciban. En otras palabras, Jesús lo dijo claramente: Padre, santifícalos en tu palabra. Jesús no hablaba su palabra, hablaba la palabra del Padre que estaba en él. Así como está en mí, como está en cada uno de nosotros. Somos el tabernáculo del Dios viviente. Somos el templo del Dios viviente, dijo Yeshua. Así que no busques más el reino de los cielos afuera. Eso lo hacen los ignorantes. Ignorante no es una palabra de ofensa. Es no tener conocimiento. El conocimiento que le fue robado a las personas que quieren caminar con Dios, que quieren tener una relación con Dios. Les enseñaron cosas para apartarlos del Dios verdadero, que no está afuera, sino que está en cada hombre, que está en el corazón del hombre, donde Dios puso y albergó eternidad y el tesoro que el hombre debe encontrar. Pongámonos de pie. Shalom Maranatha, Cristo Jesús está viniendo, la paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo la da. Comparte este mensaje, medita en él y entenderás que la vida es un fluido. Si usted no alcanza la paz que sobrepasa todo entendimiento, que solamente Jesús la puede dar, usted no podrá amar. Y para amar requiere que verdaderamente desprendas el corazón, que ames a tu prójimo. Entonces podrá fluir, podrás entrar en la plenitud que Cristo nos ofrece. Cristo habla de una plenitud. Efesios 4:12, para que todos, mediante el conocimiento de la fe, podamos ser varones y varonas perfectos para alcanzar la estatura y la plenitud de Cristo. Cristo amaba. Yeshua es amor. Él fluía y dejaba fluir. Nada tiene que hacerte tropezar, ni tú hacer tropezar a otros. El reino de los cielos está en completa armonía. El universo está en completa armonía. Es el hombre que con sus maquinaciones, con sus perversiones, con su deleite y su delirio, trastorna todas las cosas. Así como fue trastornado el evangelio de la senda antigua, que es amar al prójimo. En ello se cumple la ley del Padre. En ello se cumple la voluntad del Padre. Así que, mis hermanos, hasta una próxima oportunidad. Dios les bendiga. Feliz Día del Padre, aunque para mí el Día del Padre son todos los días. Todos los días hablo con mi Padre. Todos los días doy gracias a mi Padre. Bendigo su vida, bendigo sus hogares, su descendencia. Señor, abre las puertas para los padres mañana. Aquellos que están bloqueados y que no han podido fluir, que este mensaje sea de gran bendición para su vida y también para las madres. Las madres también sirven todos los días. El hombre ha establecido un día comercial para las madres, un día comercial para los padres, pero el día de la madre es todos los días. La madre se mete en la cocina todos los días a hacer almuerzo, a hacer cena, a hacer desayuno, a servir a los hijos, a servir al marido. Igual el padre es el sostenedor de la obra, es el sostenedor de la casa. Debe trabajar fielmente para poder honrar a su mujer, a sus hijos, a su familia y echarla para adelante. Un abrazo a todos los padres y a todas las madres que son padres también. Shalom Maranatha, Cristo Jesús está viniendo, la paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo la da. Jesús da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Hasta una próxima oportunidad.